Arcángel Corp les da la bienvenida a su franja cuaresmal. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a un programa más, Camino a la Semana Santa. Yo soy Erwin Noguera del Pana, hoy me acompañan como siempre mis hermanos Enrique Ponza y Fernando Martínez, y es un honor poder acompañarles a ustedes en este nuevo programa. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de poder conversar sobre el día especial que el Señor nos ha regalado. Al finalizar, ya casi finalizando la Semana Santa, nos encontramos con la celebración que la Iglesia ha denominado el Triduo Pascual. 3 días especiales en que vemos ese regalo maravilloso en el altar, el día de la institución de la Eucaristía, el día jueves. Usted, quien se está preparando desde ya para tempranas horas, poder llevar en los hombros, con mucho amor y con mucho entusiasmo, a Cristo Rey, allí en la procesión de Candelaria, y con muchas otras actividades en su parroquia. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia que tenemos como cucuruchos, como devotos y devotas cargadoras, en celebrar el Jueves Santo. Enrique, bienvenido. Qué gusto, Fernando, mucho bienvenido. gusto estar con ustedes. Dios los bendiga de verdad, en el nombre de Jesús. Enrique, Fernando, pues estamos preparándonos ya en esta Semana Santa al día Jueves Santo. El Jueves Santo trasciende demasiada actividad en el Señor. Temprano ya el Señor ha mandado a preparar todo, ya tiene listo, ya ha preparado dónde va a cenar. Ya me imagino a las mujeres buscando, torteando, haciendo las tortillas allá de la época. Se ha preparado todo, pero el Señor ha preparado muchos regalos para este día. Este día nos encontramos en la institución del sacerdocio, institución de la Eucaristía, pero todo inicia en el servicio. ¿Cómo miras tú, Enrique, el día Jueves Santo? Mira, el día Jueves Santo es, creo, la parte fundamental del proceso que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué razón? ¿Qué iban a celebrar ellos? La Pascua. ¿Ah? La Pascua de la historia de la liberación del pueblo. Para poder tener esa Pascua tenían que preparar animalitos, tenían que preparar El Cordero, muchas cosas que tenían que preparar en la vida. ¿Para qué? Para sentir la purificación, para vivir la purificación y vivir el proceso de transformación. Jesús cambia la historia, rompe la ley de Moisés y crea el nuevo pacto, convirtiéndose él en el Cordero de Dios que quita los pecados. O sea, ya no necesitamos de eso. Porque te imaginas tú, o tú, Fernando o yo, la finca que tendríamos que tener para cuidar los animalitos que tendríamos que sacrificar cada vez. Entonces es tan importante, ¿por qué? Porque dentro del servicio que él hace algo muy importante, la condescendencia de él. ¿Por qué la condescendencia de él? Porque a pesar de saber quiénes estaban en la mesa, con quienes iba a cenar, él es condescendiente, acepta y les explica los procesos que van a vivir. ¿Ya? Y hace algo tan importante, pero tan importante, que nos da la purificación. Yo no quisiera que te me adelantaras un poco, Enrique, porque es que, aunque el tiempo nos va a premiar hoy, pero yo te hago una pregunta, Fernando. ¿Qué harías si hoy fuera tu último día de vida? Una pregunta interesante y profunda, hermano, porque para mí, si hoy fuera el último día de mi vida, yo personalmente buscaría estar en paz con mi gente, con la gente cercana a mía y por ende con Dios. Porque decir que estoy en paz con Dios implica estar en paz con toda la gente que está a mi alrededor y la gente más cercana a mi núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que yo eso haría, tratar de estar en paz con Dios, ponerme a cuentas con mi gente y con Dios, para por lo menos estar en la certeza de que en alguna medida estoy listo para ir con el Señor si es el último día que estoy acá. De hecho, yo me he visto en esa situación de tener que pensar en eso. ¿Lo has atravesado en vida propia? Claro, entonces, y
y uno se ve obligado a entregarle la vida al Señor y ponerse en paz con todos. Y creo que es algo que es muy sanador, porque te libera de muchas cosas, de muchos prejuicios, de muchas dudas. Y creo que es interesante que uno como hijo de Dios tuviera eso como una prioridad de vida en el último día de su vida. Hermano devoto, hermana devota, ¿y usted qué haría usted si hoy fuera su último día de vida y usted lo sabría? Porque Jesús sabe que es su último día de vida. Por eso, es que por eso termina de cumplir el plan de salvación. Ya, termina de instituir el plan de salvación. ¿Qué es lo que hace Enrique? ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor sabiendo que era su último día? Ahora sí te dejo para que nos complementes eso que ahorita iba a decir. Sabiendo que es el último día, Él entiende que si va a ser el Cordero e inicia un nuevo proceso, tiene que purificar, limpiar. Y lo interesante de esto es que Él lo hace como parte del servicio que viene a darnos, como parte del plan, porque si te recuerdas en Juan 3:17 dice que Él viene a servirte, liberarte, redimirte, perdonarte, levantarte y no condenarte, y darte expectativa de vida. Por eso lo interesante que Él hace es que Él viene, ¿y por qué no le lava la cabeza? Como en el bautismo. ¿Por qué no le lava las manos como lo hacían antes de comer? Le lava los pies. ¿Ya? Y es un símbolo de purificar tu caminar. Enrique, yo siempre he tenido la curiosidad. Esperaría que el Señor en algún momento me permita ya conocer allá el Oriente Medio, porque quiero ir al Taj Mahal, creo que es, el sitio, pues perdón, a estos templos propios musulmanes, judíos todavía, donde hay un montón de zapatos afuera porque nadie entra calzado. Porque la tierra que pisas es tierra sagrada. Y el Señor, Fernando, viene entonces a limpiar los pies para que entre la tierra nueva. Es más, Amén. Ni siquiera te permiten hincarte y te dan una alfombra para que te postres. Porque debes entrar purificado, limpio. Y para ello, ahorita Enrique lo dijo en una palabra, una sola palabra, Enrique, que englobaste con todo, pero en una sola palabra, el servicio. ¿Puede un devoto, una devota, un cucurucho vivir una vida sin servicio? Imposible, porque entonces sería una doble moral, una cosa dual. Aparenta una cosa, pero en realidad es otra. No puedes decirte servidor si el hecho de ser servidor no lleva implícito el servicio a todo tu entorno, inmediato y lejano. Por ejemplo, nosotros hacemos un servicio que tiene implicaciones a lo lejos. ¿Cuánta gente va a ser beneficiada de nuestro servicio en estos programas, en los que trabajamos en medios de comunicación, el que hace organización de los eventos o de los cortejos procesionales y que son vistos en todo el mundo? Está haciendo una obra que va a alcanzar a mucha gente a mucha distancia en el tiempo incluso, pero que no tiene mucho sustento cuando no va acompañado de una vida de auténtico y sincero servicio al prójimo. Así es. Querido hermano, da tristeza, Enrique, creo que no me dejarás mentir. Mucho católico, mucho cristiano, solo de Semana Santa. Así es. Cierto. Pero queremos la misericordia de Dios, eso sí. Anhelamos poder entrar en la tierra sagrada, pero no sirvo. Y como bien decía Santa Madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. Porque la vida es servicio. Y el mismo Señor nos los enseña el Jueves Santo. Nos aglomeramos felices de ir a ver hermosamente la procesión de Cristo Rey del Universo, quien va a procesionar durante todo el día hoy. Pero el servicio como tal durante todo el resto del año, ¿dónde queda? ¿Qué nos pasa, Enrique? Lo que pasa es que vivimos una fe de tradición y de momento y de emoción. ¿Ya? Por eso el Señor dice, el servicio se divide en dos aspectos. El servicio que tú te haces personalmente, el servicio que te hace Dios y el servicio que haces combinado, lo tuyo con lo de Dios a los demás. Y ese es un proceso que tienes que aprender a vivir tú en tu vida. Pero si nadie da lo que no tiene,
Si tú no, por eso el Señor, ¿qué dio a entender en eso cuando le lava los pies a Pedro? Y Pedro le dice, no. A mí no. O sea, Entonces le dice, si no me dejas, si no permites que yo sea Dios, no vas a tener parte conmigo. y lo que yo hago ahora no lo entenderás, pero más adelante. Por lo eso él entenderás. dice, como es una limpieza espiritual, no es una limpieza física, es una limpieza de vida, no es una limpieza de momento. Entonces el Señor nos dice, y por eso es que Él dice, ¿ya? Dice, lávense ustedes, ¿y ahora qué esperas? ¿Ahora qué esperas? ¿Ya? Lávate, bautízate y lavaré tus pecados, e invocando su nombre, el nombre de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque su nombre significa Dios me salva. Y cada vez que tú invocas el nombre de Jesús, te purificas porque dices, Dios sálvame y Dios sálvame. Y esa parte es importante cuando Él dice eso. ¿Por qué? Porque tú no te puedes iniciar un proceso y decirle al otro que se lave si tú no has tenido la experiencia de que Él te lave y de lavarte tú también. Porque ese proceso del servicio, Dios lo hace y Jesús lo hace cuando tú le permites que lo haga. Y cuando tú experimentas y vives ese proceso que lo hagas. Entonces, como ya tuviste la experiencia personal, quieres que Edwin la tenga, quieres que Fernando la tenga, quieres que yo la tenga. Y Pero el servicio, qué hermoso las hermandades que tienen un proceso de formación para las personas que se han venido formando poco a poco con ellos, añadiendo. Es hermoso ver el proceso de noviciado, su trabajo como tal que desempeñan dentro de la hermandad, ¿no? Por eso claramente decimos, no todos los devotos de devotas cargadoras son solo de tradición y de momento. No, hay hermanos que pasan todo el año y este es el llamado para quien es devoto de Candelaria, en Arreco, en Santo Domingo, en el Calvario, en Beata y en todas las demás hermandades, súmese para servir. Pero ¿qué es servir, Fernando? Porque a veces la gente piensa que servir es pues solamente poner las cosas, ay sí, para que el otro esté bien. No, el servicio va más allá. ¿Qué es servir? Fíjate que cabalmente me venía a la memoria oyéndolos. San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, comienza diciendo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, agradable a Dios. Eso define perfectamente el servicio. No es lo que doy, no es lo que hago, es que yo mismo soy la ofrenda. Yo me doy mi tiempo, mis talentos, mis capacidades, mis intenciones, todo yo, 100%, entregado en servicio. Eso es servicio, no es solo para aparentar. No solo es pasar la escobita por donde más o menos pasan todos. Es un servicio integral que abarca todas las áreas posibles que tú seas capaz de percibir en las que puedes hacer un bien en favor de tus hermanos, en favor de la iglesia, en favor de una familia, en favor de quien lo necesite. Porque eso es lo que Cristo hizo y precisamente, ¿cómo son las cosas? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1362 dice, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. Es la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, se dio todo, no dejó nada. La ofrenda de él fue completa y Pablo por eso en ese contexto nos invita que se ofrezcan ustedes mismos a ejemplo del maestro que se entrega. Eso es servicio, darte todo, una ofrenda viva. Tu mente, tus acciones. Por eso la iglesia, a mí me fascina esta parte de nuestra liturgia. La iglesia dice, hermanos, antes de comenzar la celebración de los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y la iglesia te ofrece el camino sabio para decir, y integral. Porque hay pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Es que tu servicio abarca todas esas áreas. Con tu mente tú sirves porque te propones. Pablo dice, cada uno dé como propone en su corazón. Para que no lo haga por necesidad, ni por angustia, ni con tristeza, ni con carga, como tú dijiste, limpiar aquí o hacer esto para que otro se lo disfrute. Es que eso es el servicio, hacer con alegría. Y la gran incomodidad de pero muchas lo veces. que pasa ¿verdad? es que no has encontrado el deber del servicio. El deber de servicio, sí. No has encontrado el beneficio del servicio.
y no has encontrado la grandeza del servicio, porque no es a los demás. ¿Cuánto te ennoblece la vida un servicio? Muchísimo. Pues, de hecho, el mismo Jesús me dice, no he venido a ser servido, he venido a servir, no a ser Por servido. eso dice, el que quiera ser el más grande de ustedes Hágase es el más que pequeño. tiene que servir. Entonces, ennoblece la vida. ¿Ya? Pero cuando estamos en las hermandades, cuando estamos en los grupos, queremos ser los que predican, ser los que están al frente, pero no nos El gusta que lavar los todos baños. miren. No nos gusta lavar los baños. Nadie quiere ir solamente llevando la soga. Ajá. Ah. Ennoblece. Es que Sí, es la primera parte, ennoblece nuestra vida. Sí. ¿Por Y, qué? y lastimosamente, Enrique, la parte humana, y como incluso Juan 13 lo detalla, el demonio metió en el corazón de Judas, y ya a Judas se le contaminó el corazón, y a veces el demonio también se mete en el corazón de algunas personas, Uy. y pues entonces vienen esas rivalidades, vienen esos enfrentamientos, vienen el que yo soy el que doy la cara, y ya no lo hago porque vengo a servir, sino porque me doy la pompa, o sea, soy el más. Y es el riesgo de confundir entonces el servicio con la primicia, con yo ser el mejor. O sea, Pero es que no solo hágase eso, el más pequeño. no solo se le mete a esos, se nos mete a nosotros también. A todos se nos el A demonio todos. nos quiere Entonces, ¿qué tentar pasa? continuamente. ¿Por qué no le sirves al enemigo? ¿O por qué no le sirves al rival? Porque nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué razón? Porque ponemos condiciones. ¿Y acaso nosotros no somos usurpadores y no somos pecadores? Por eso vino por nosotros y por eso tenemos esa gracia. Entonces se nos olvida que somos el demás de los demás. ¿Ya? Y eso es importante. Se nos olvida que somos el demás de los demás. ¿Ya? Y en la medida que nosotros ejemplifiquemos que realmente esta es la voluntad del Padre y que Cristo Jesús nos lo enseña, por eso en el servicio nos lleva a ser como Cristo. Imagínate lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Nos vio superiores a Él y por eso aceptó la muerte y muerte de cruz. Imagínate la condición de servicio, la condición de condescendencia, la condición de calidad. Y por eso Él dice, mira a los demás superiores a ti. Esa Enrique, parte demuestras amor, demuestras que quieres estar en el camino y aligera tus cargas de la vida, porque no te importa. Sí. ¿Ah? Enrique, Fernando, el servicio implica tanto porque ahí tan particularmente que era que ya el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Estaba el ladrón, estaba el pecador, estaba el que también lo iba a negar. El incrédulo. Estaba Tomás el incrédulo, estaban los que querían ser los primeros, también estaba nuestra Madre María. Sin embargo, el Señor sirve y purifica como nos quiere purificar a nosotros, porque he sido pecador, estoy llamado a cambiar. He llegado en adulterio a la fila, porque aparte de que tengo mi esposa y tengo la otra, es el momento que entonces allí en la fila, en esa anda, ya yo haga un buen propósito de enmienda, pedir perdón, purificarme y servir como tiene que ser a mi esposa en la fidelidad. Porque ahí va. Tengo un problema de alcoholismo, perfecto, voy a la anda, llevo el anda, hago un propósito de enmienda, busco ayuda profesionales y me entrego para poder apartarme del vicio. O sea, el servicio incluye todo esto porque en el momento en que yo comienzo a reconocer mi culpa, busco esa purificación en el servicio, allí entonces comienzo yo a hacer un cambio de vida y cuando yo cambio, a beneficio a los demás. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de Por eso vivir. es que el principio del servicio es la humillación y la humildad. O sea, uno se humilla y se hace humilde. Pero la base de la humildad no es decirle, Señor, sí, porque tú eres. La base de la humildad es cuando tú aprendes a ponerle orden y autoridad a tu vida. Porque estás aprendiendo a dominarte todas esas cosas. Sí, porque ¿de qué me sirve llevar el peso completo del anda si después del anda salgo otra vez? Y entonces lo mismo. te recuerdas Correcto. de dos cosas importantes. La primera cosa es lo que te dice Salomón en Eclesiastés. Vuélvete a Dios verdaderamente. Porque eso es ser hombre cabal. Porque al final tendrás que hacer cuenta de lo que hayas hecho a las claras o a escondidas. Entonces ponte a cuentas en las escondidas.
Porque las claras es más fácil, pero las escondidas te estás engañando a ti mismo y quieres engañar la obra de Dios. Y a Dios mismo, en esa A parte. Dios mismo, sí. Fíjate que ¿Quién puede yo... engañar a Dios? ¿Quién? Por eso Gálatas 6:7 dice, de Dios nadie se burla. Sí, O sea, es parte de ese servicio. Entonces, cuando tú aprendes a dominarte y a dominar tu ego, tu autosuficiencia, tu soberbia, tu autoexaltación y todas esas cosas, y entiendes que Él es el más grande y que le estás sirviendo a Él, y que en el nombre de Él te pide que ores por tus enemigos, y te pide que hagas el bien, porque el pecado no solo es pecar y desobedecer, es sabiendo que puedes hacer el bien, no lo haces. sí. Ajá. Y me ibas a complementar algo, Fernando. Fíjate que sí, cabalmente, San Pablo en la carta a los Romanos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y eso es una cosa interesante, porque cuando yo me siento muy bueno, solo porque, como tú bien dices, fui a participar de un cortejo procesional y ofrecí, qué sé yo, el sacrificio, el dolor, pero no tengo ese propósito de enmienda. Yo me atrevo a decirte, y categóricamente a quienes nos ven, que eso es infructuoso. Porque no hay un propósito real, sino el de voy a ir y cumplo y con eso me quedo. Pero qué lindo es, como bien mencionaste, esta figura que es importante, cuando ya el servidor empieza a tener carga por el servicio que presta, cuando ya el servidor piensa que con haber cargado ya está bien, pero la conciencia no la trabajó y como bien dijiste, y esto es una cosa que pasa muchísimo, en los propios actos procesionales, en los cortejos procesionales, anda viendo patojas, porque eso lo ve uno. A ver qué pesco. Correcto, es como que ese es el actuar de algunos. Espero que sea solo de algunos. Y también andan viendo patojos, porque también las patojas. Ahora. Es muy común. Pero voy a esto. Entonces, que este cargar, como tú bien dices, sí, voy y cargo con toda mi devoción, pero que esa devoción vaya sustentada en ese propósito de enmienda, de cambiar, de ser un hombre distinto que agrade a Dios, porque es que si no nos quedamos otro año. Nuevo. Correcto. Por eso es que el Señor en Jeremías dice, 7, ¿a qué vienen al templo? A hacer un montón de pactos, a hacer un montón de tratos, que saben ustedes que no los van a cumplir, y salen a hacer lo mismo. Hijos míos, ¿cómo los puedo ayudar así? Por eso él en Isaías 1, cuando reta a la venida, dice, no me traigas ofrendas que no estás dispuesto a cumplir. ¿Ya? Y dice, lávense, límpiense, aparten de mí sus cosas malvadas y dejen de hacer el mal. Y dice, limpia tu maldad de tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarás lugar en ti los pensamientos perversos? Enrique, y el servicio me lleva al lugar más hermoso del Jueves Santo. Me lleva a la institución de la Eucaristía. Jueves Santo, celebramos lo que comúnmente llamamos la última cena. Y en aquel momento el Señor toma en sus manos aquel pan, lo parte, ora, lo da a sus discípulos y le dicen, esto es mi cuerpo. El que ya había sido anunciado en Juan 3, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, no morirá. Y nos da incluso un mandato. Hay un mandato que a mí me encanta, yo siempre lo rebato a mis hermanos de diversas otras religiones, cuando pues ellos se nutren de muchas palabras, yo les digo, muchas palabras, pero ¿de qué se alimenta? Usted no vive en una Eucaristía, porque dice claramente la frase, hagan esto en memoria mía. Amén. Pero no solo ocurre en mis hermanos separados, ocurre en muchos nosotros los cristianos católicos, que en el Jueves Santo nos vamos a deleitar entre alfombras, entre corosos y divinos sabores de la comida del día, pero no me voy a deleitar la Eucaristía. Es que eso es lo más, de las cosas más lindas que hay. Imagínate. Jesús hace el sacrificio antes de hacerse el sacrificio a él. ¿Ya?
Por eso yo nunca le digo la última cena, le digo la primera Eucaristía. Realmente, sí. Anote ese punto, hermano, es la primera Eucaristía. ¿Me explico? Es la encanta. primera Eucaristía que hubo. Y es donde Él se convierte en el Cordero de Dios que quita los pecados. Y es donde Él hace el sacrificio y enseña el sacrificio de ese Cordero. Y es donde Él hace una aclaración muy preciosa. ¿Por qué? Porque cambia la ley de Moisés El nuevo al nuevo pacto. pacto. ¿Ya? Y entonces Él dice, ahí le voy a leer, ciertamente les aseguro, dice, que no fue Moisés el que dio a ustedes el pan del cielo. Por eso es que Él hace esa referencia y hace esa visión nueva y ese nuevo pacto que nos va a dejar. Y nos hace entender que Él en cada Eucaristía, de cada día de nuestra vida y que vayamos, Él se hace presente. Porque si no baja Él a hacer Él la transustanciación, el cambio de sustancia de eso, no es una realidad en mi vida. Y no es una realidad verdadera. Y no hay sacrificio auténtico en la Eucaristía. Y entonces Él dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. ¿Ya? Es mi Padre. ¿Y a qué vino Jesús? A cumplir la voluntad Del Padre. de su Padre. Y entonces dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces Él dice, Señor, danos siempre de ese pan. Y Él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. No tendrá vacíos ni tendrá angustias en la vida, porque soy el verdadero pan bajado del cielo. Y por eso es que estoy instaurando esto, y por eso nací en Belén. ¿Por qué? Ciudad del Pan. Fernando, hay algo que a mí me encanta muchísimo cuando estamos precisamente viendo este momento de la primera Eucaristía, para ponerle un nombre que me gustó mucho más, y que lo revivimos en cada Eucaristía, cuando vamos a la Santa Misa. Así es. En ese momento, el sacerdote deja de ser él, Ciertamente. y es un alter Cristo. Wow, amén. Y toma en sus manos el pan, toma en sus manos el cáliz, que es su sangre. Y como ahorita bien nos explicaba Enrique, ese momento de la transustanciación, el nombrecito quizás es difícil, pero se lo digo, es el momento en que dejó de ser harina de trigo y se convirtió en el cuerpo de Cristo. Es el momento en que dejó de ser aquel vino, el fruto de la uva, y se convirtió en la sangre de Cristo. ¿Cuál es la alegría del cristiano al llegar a la Eucaristía? Que el que coma mi sangre, el que coma mi carne, tendrá vida y vida eterna, ¿no? Porque es que esto es el gran misterio nuestro. No solo es conmemorar, es hacer nuestro ese momento y hacernos uno con Él en esa Eucaristía. Esa es esencialmente la razón cuando tú entiendes la dimensión que alcanza ese acto de fe, de obediencia. Porque los seres humanos somos tan pensantes y tan inteligentes que todo lo queremos entender. Pero realmente esto es un acto de obediencia. Hagan esto en memoria mía. No es para que lo entendas necesariamente. Es que si lo crees, eso es una realidad en tu vida. Te haces uno con Él. Te santifica, te sana, te libera. Es lo que viene de estar acogido en obediencia, honrando a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que cuando nosotros acudimos a la Eucaristía, esta se convierte como en un canto de alabanza a Dios de parte de los fieles, porque obediencia es agradable a Dios, es una alabanza a Dios. El aceptar que Él es Dios y que yo necesito de esa comida verdadera, eso lo ve Dios como alabanza, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, qué lindo es entender que Dios se alegra tanto al punto de que para Él es una melodía agradable que tú vengas con la reverencia y con la actitud dispuesta en santidad, tu mejor disposición. Por lo menos eso, Dios lo ve con agrado, esa honestidad. Sé que tal vez no soy tan digno, pero vengo con sinceridad, reconociendo que te necesito. Entonces, esa es la alegría de comulgar, porque cuando uno terminó de recibir a Cristo, hay una plenitud en uno
Hay una llenura que con palabras es difícil de escribir, pero te sientes pleno. Sí. Y fíjate, Fernando, lo hermoso que es pasar del hombro, una imagen que pasa del hombro a hacerse vida en el corazón. Amén. ¡Qué hermoso! Por eso- Porque llevo el anda, soporto acá con la devoción, hago el sacrificio, lo Correcto. vivo, quiero cambiar, pero necesito fuerzas. Y las fuerzas, como bien dice la canción de Cairoy, se rehacen en la mesa. Enrique, antes que me digas lo que tienes allí. Génesis. El pueblo de Dios, ahorita lo mencionaste muy por encima, el pueblo de Dios ya iba cansado, ya no podía más en el desierto, ya no podía, estaba agotado completamente, como mucho devoto que ya está agotado, está cansado por su vida personal, por sus problemas familiares, por su economía. Va aquel devoto, a veces ya como que, soltando la toalla y Dios mío, el Dios mío. El pueblo de Dios hace la misma queja con Moisés. Oye, me sacaste de Egipto para venirme a morir de hambre acá. Sin embargo, el Señor envía el maná. Ahora el maná se transforma, ya no dejado por una codorniz, ahora se transforma en el propio cuerpo de Cristo. En la vida del cristiano, en la vida del devoto, de la devota cargadora, ¿cuánta fuerza necesita tener que ir a comer? ¿Cuánto tiene que ir a buscar precisamente allí para rehacer la fuerza y continuar en el desierto de la vida, en este caminar? Poco. Por eso en cada Eucaristía hay alguna parte que se llama ofertorio. Ajá. Va. ¿Y qué significa el ofertorio? Ofrenda, lo que yo entrego. Él se entrega y yo me entrego. Y entonces me da el tiempo de decirle, Padre, como ahí va a bajar el cuerpo de Cristo y se va a convertir en la sangre de Cristo, en ese copón y en ese cáliz pongo mi necesidad, pongo mi desesperación. ¿Por qué? Porque cuando tú lo transformes vas a transformar mi necesidad también. Por eso es que Él dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dile, Padre, vengo a ofrecerme acá. Quizá no es lo mejor que te voy a entregar, pero hoy vengo así y necesito que me cambies. Y entonces cuando el sacerdote, esa es la gran bendición del sacerdote, que en sus manos se va a ver una transformación de sustancia, en sus manos, y lo va a repartir, cumpliendo la orden de Jesús. Tú en cada Eucaristía debieras ir agradecido de rodillas a comulgar. Y es que la palabra Eucaristía precisamente significa Sacrificio. acción de gracias. ¿Ah? La Eucaristía en griego es eucaris, es acción. Tía, gracias, significa, la Eucaristía significa acción de gracias. Y misa significa sacrificio. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando baja eso, ¿ya? Y se transforma, te baja soluciones y te baja esperanzas y te da la oportunidad de que comas. ¿Para qué? Para que el que tenga hambre y el que cree en mí nunca va a volver a tener sed ni hambre. Y entonces te ocurre algo maravilloso, que la gente no entra en un concepto, como no ha vivido el Espíritu Santo y no conoce mucho del Espíritu Santo. Es que es la única vez que tú tienes dentro de ti al Espíritu Santo y a Jesús. Por eso yo siempre le digo a la gente, deleite el sabor de Jesús. Deleite el sabor de Jesús en su vida. Pero hay pasos, porque también el que come mi cuerpo y no está en gracia es motivo de condenación. Por eso es que lo primero que hace en la Eucaristía, ¿qué es lo primero que hace? El acto de perdón. La limpieza. Yo confieso. Y te comento, Enrique, si usted no lo sabía, querido hermano, las primeras Eucaristías que se celebraban en las primeras comunidades era impactante porque todos se levantaban y cada quien mencionaba sus pecados en público. Imagínese usted en su parroquia, en su hermandad, y usted se levante. Yo me estoy acostando con la hermana, con la mujer de mi hermano. Qué pecado si lo que era en público, ¿no? La gente proclamaba los pecados en público. A partir del Concilio de Trento,
precisamente, la iglesia hace la modificación porque mucha gente no quería confesar sus culpas, sus pecados, y es donde entonces nace el yo confieso. Y allí todos hacemos ese acto de perdón, de reconocer, como bien lo decías al principio, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque he pecado de pensamientos, palabras, obra y omisión. La iglesia en su sabiduría para guardar, si alguien sabía ya de lo que era derechos humanos, era la iglesia desde el inicio, la iglesia en ese momento, por sobreguardar la dignidad del hombre que se reconoce pecador delante del Señor, nos lleva entonces a este momento de penitencia. Por supuesto, tenemos que pasar por el confesionario, porque tenemos que buscar la absolución, que ya ese sería otro tema para otro día, por supuesto, el tema de la confesión. Pero lo lindo, perdona, lo lindo de esto es eso precisamente. Y hoy, ¿qué es lo hermoso que vivimos? El Jueves Santo. Termina con una Eucaristía y no vuelve a haber Eucaristía ¿hasta cuándo? Hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque tiene que haber un Cristo resucitado para que se vuelva a hacer la transformación. ¿Ah? Tiene que haber un Cristo resucitado para volver a llenar los sagrarios. Y tiene que haber un Cristo resucitado para que eso sea una realidad, porque si no, no hay cordero. Es correcto. Fernando, la iglesia, el Jueves Santo, vive el momento del servicio, el lavatorio de los pies, vivimos el momento de la institución del sacerdocio, vivimos la institución de la Eucaristía, pero también la iglesia ese día, de manera tradicional, celebra la visita a los 7 templos. Y visitamos los sagrarios. Así es. Antes de que después el templo quede vacío. Y la próxima semana vamos a conversar sobre ese Viernes Santo, ese vacío que queda en el templo. Yo recuerdo de muchacho estos procesos, ¿no? De la visita por tradición a los 7 templos. Esa preparación que hacíamos para ir a visitar a Jesús Eucaristía en 7 templos. Encontramos sagrarios hermosos, exposiciones dignas como tal de un rey, también muchas sobrias, con una tranquilidad baja en adornos, pero rica en la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo vivimos este proceso también nosotros? Me parece que al igual que todo lo que conlleva la preparación desde la Cuaresma, ya cuando entramos precisamente a esta parte en la Semana Santa, todo está caracterizado por una entrega honesta, sincera, porque al final todo esto se convierte en símbolos que a veces tienden a ser simples tradiciones. Pasa lo mismo que con el hermano que carga sin conciencia, sin profundizar en el cambio que le conlleva el participar de los actos de la iglesia, de los actos litúrgicos. Si no hay un compromiso de que esto implique para tu vida un cambio, las tradiciones son lindas. Las visitas a los sagrarios es una experiencia maravillosa, como tú bien refieres, pero si eso no trae para mí ese propósito de conocer más mi iglesia, porque la iglesia misma en el catecismo básico nos enseña a nosotros que el hombre fue creado por Dios para conocerle, amarle y servirle. Pero ¿cómo vas a servir de corazón algo que no conoces? ¿Cómo lo vas a amar si no lo conoces? Si yo no entiendo el sentido de estas tradiciones y lo que en esencia me invitan a avanzar, entonces solo son un recuerdo de unas fotitas bonitas, de una buena convivencia, pero todo esto debe ir enfocado hacia el punto de encontrar un llamado de Dios en cada visita a los sagrarios. ¿Qué me habla? ¿Qué me dice? ¿A qué me invita? Porque si no, vuelve a ser lo mismo que el que cargó y colgó su túnica. Y se fue para esa casa. Y hasta ahí llegó la Semana Santa y toda la celebración del tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Entonces, es exactamente igual en esta parte, hermano Erwin, para mi percepción. Es una invitación de Dios, de nuevo, a reconciliarte, porque a veces preferimos el bullicio, la parafernalia, pero no interiorizar y entender que todo esto la iglesia lo hace con el propósito implícito de Dios en el corazón de la iglesia, a que te vuelvas a Él, a encontrarte con Él. Y si no encuentras ese sentido, vuelve a ser un año más donde hiciste más de lo mismo. Enrique. Solo quiero alargar un poquito más. ¿Qué es un sagrario?
Te me adelantaste a la pregunta. Porque precisamente yo quisiera, para que entonces lo encauces por acá. Vaya, ¿qué es un Porque sagrario? tenemos este encuentro que no solamente es para el Jueves Santo, todos los jueves son eucarísticos. Y en la mayoría de los templos tenemos... Todos los días son eucarísticos. Sí, todos los días, pero en la mayoría de los templos tenemos capilla ardiente, que le llamamos. ¿Por qué la tradición de ir a eso? Bueno, ¿qué es un sagrario? Es el lugar dentro del templo que se guarda a Cristo. Y es el lugar más importante y es el menos visitado. Sacramentado. Entonces, ¿qué nos trae la iglesia? Tú eres templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces te reta a que hoy que tienes la oportunidad de limpiar tu sagrario vacío para guardar a Cristo resucitado, lo limpies, lo prepares, lo disfrutes. Y entonces te permite ver bellezas para decir, voy a prepararme como sagrario de Dios. ¿Para qué? Para tenerlo en el corazón. Porque dice la palabra de Dios que lo que tienes en tu corazón son tus tesoros y eso habla tu boca. Él nos está diciendo, yo quiero que prepares tu sagrario. Que prepares ese lugar especial en tu templo para tenerme a mí dentro, como Cristo, sacramentado. Enrique, ¿cuál es la actitud del cristiano delante de Jesús Eucaristía? Ahí en la custodia, en el sagrario. ¿Cuál es esa actitud? Porque a veces vemos pues y nos hacemos mil disparates ahí y llegamos y después salgo y otra vez mil disparates y me fui. O sea, pero ¿cuál es la actitud del cristiano? Y lo traigo a colación, querido hermano, porque es que hoy jueves Eucaristía, o sea, estamos hoy hablando del Jueves Santo, precisamente. Jueves Santo y todos los días, en ese encuentro personal con el Señor, en ese rehacer ese alimento que te va a fortalecer tu vida para continuar en tu camino, en tu andar. Pero hay respeto y muchos de los cristianos, y esto ya no solamente nos cae a unos devotos, a otras devotas, no, muchos cristianos no respetamos a Jesús Eucaristía. Ahorita lo decías, el sagrario, y es impresionante y da tristeza ver filas de personas delante de una imagen hermosa. Pero Jesús vivo está solo. O sea, es como que usted vaya a la casa a visitar a alguien en particular y usted se quede mirando la foto y no aproveche conversar con esa persona en vivo. Lo que pasa es que ya no terminamos esa parte, pero el sagrario es un lugar reservado y cerrado para conservar. Entonces, cuando tú llegas al sagrario, abres tu sagrario delante de Dios y pactas y procesas y haces planes y haces procesos y los vuelves a guardar y los vas a cumplir. Pero nosotros no hemos sido enseñados de esa manera. Nos han enseñado las tradiciones de apariencia, pero no de interioridad. Por eso es que la relación con Cristo Jesús es muy light, si querés. Y como yo le digo en el ministerio a mucha gente, lo que dice Santiago, ¿sabes que hay un solo Dios? Haces bien. El diablo también sabe y tiembla. La diferencia es que nosotros no hemos vivido y encontrado esa riqueza de lo que la Iglesia Católica nos enseña en el Triduo Pascual. Y lo que formó Jesús en el Triduo Pascual. Difícilmente se habla de esta manera en muchos de los grupos, se habla de esta manera aún en las mismas iglesias. Y entonces lo que Cristo te enseña es que tú te conviertas en un sagrario y que cuando llegues a Él, a estar en ese momento de la presencia de Él, tú te atrevas a abrir tu sagrario y desarrolles planes y desarrolles actos y desarrolles arrepentimientos. Pero de ahí te tiene que llevar, como yo le digo a la gente, los 3 pasos importantes. Arrepentirse es reconocer, pensar y considerar cosas diferentes. No es solo, sí. No.
converger con Él, es la conversión, converger con Él en un proceso y llevarlo a cabo, porque si no lo demás es plan. ¿Ya? La enmienda que hablaba el hermano Fernando. Pero nosotros venimos, sí, Señor, perdóname, pero fíjate pero no puedo dejar a la querida. Hombre. Ahí no hay ni arrepentimiento, porque no estás pensando cosas diferentes ni considerando cosas diferentes. Tienes que ir con el convencimiento. Por eso es que esta época es una época de sacrificio. Y vemos el sacrificio que hizo Jesús por mis pecados. Pero tú no quieres sacrificar nada, a sabiendas que no te edifica, a sabiendas que estás construyendo en arena y a sabiendas que te vas a caer. Y entonces lo más triste de este proceso es que vamos a cargar engañándonos a nosotros mismos sin tener un proceso de redención y sin tener un proceso de conversión y sin tener un verdadero proceso de enmienda en mi vida el resto del año. Así como hay bromas de la Guadalupe Reyes, deberíamos de tener la broma de Cuaresma. Pero se acabó la Semana Santa y ya no vivimos Pascua. ¿Y por qué que baja el fervor? Que es la parte donde nos hacemos hijos de Dios y donde recibimos el proceso. Por eso yo quería platicar, ¿verdad?, para ver si seguimos con estos programas en Pascua, porque son valiosísimos, ¿verdad? Entonces nos quedamos con un momento, nos quedamos con la mitad del pastel, y medio comida y medio entendida, pero no con la profundidad que Jesús quiere y Dios, el Padre, quiere que la vivamos de verdad. Es como el que llega a la fiesta, hay de todo para comer, pero como tiene dieta no come nada. Es triste. ¿Y cuál es la dieta? El pecado se lo El pecado es la dieta, porque precisamente es un banquete al que hemos sido invitados en el altar, y es un banquete donde hemos podido llegar, ¿no? Y es como cuando llegamos a una fiesta muy grande y vemos a la novia, la quinceañera, cuando hace su baile de gala y la aplaudimos y la ovacionamos. Lo mismo nos pasa cuando llegamos a la Eucaristía y vemos el banquete especial, y vemos también entonces al Rey, cuando lo vemos allí expuesto delante de nosotros. Claro, no nos vamos a parar a ovacionarlo, pero desde adentro, la alegría que de adentro se lleva en esas gracias, Señor, por darme la vida, gracias por mi familia, gracias por las pruebas, gracias por lo que tengo, gracias por esta enfermedad, porque ahí me pruebas y tú me das la salud, Señor, gracias por esta economía difícil, pero tú proveerás porque tú eres dueño del oro y la plata, gracias, Señor, por mi familia, no es perfecta, pero tú me la has regalado, y allí en ese momento el Señor recibe todo eso, como bien lo has dicho ahorita tú, Enrique, y Él lo hace suyo. Y entonces allí donde el Señor, como bien dice Santa Teresa, tú lo miras, Él te mira. Y de manera directa, una vez más, dice el Señor, el sacrificio ha valido la pena. Porque el sacrificio que se ha llevado ha sido por amor, y quien amor da, amor recibe. Por eso es que en la Eucaristía hay algo tan importante. Porque no hemos reconocido a Jesús, uno, ni como Hijo de Dios, ni como Dios, ni como Señor, ni como Salvador, ni como Mesías. Por eso nos habla de reconocerlo. Pero en la Eucaristía, antes de ir a comulgar, ¿qué hace el sacerdote? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y parte. Y dichosos. Y parte. Y dichosos. Por eso te digo, ¿ves? Y entonces no somos capaces de decirles de verdad gracias por eso. Gracias por venir y dejarte sacrificar nuevamente. Y gracias porque en ese sacrificio vuelves a vivir lo de la cruz y vuelves a estar en mi purificación, en mi libertad, en mi perdón, en mi redención, en mi restauración. Porque en cada Eucaristía redimes, porque en cada Eucaristía, cuando tú te has ofrecido, Él te redime y te vuelve a tu estado natural. Fernando, un último mensaje para quienes vamos a vivir este Jueves Santo de una manera muy especial, entre filas y en la presencia de Jesús sacramentado. Realmente tengo en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 136, bueno, de hecho, voy a leer rapidito, 60 y 61, dice, la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual
La iglesia nos lleva a reconocer a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación en nuestras vidas. De manera que la Eucaristía es y significa una acción de gracias. Y dice, es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Y este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Aquí viene lo interesante. Él une a los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para que seamos aceptados en Él. Ahora, es una invitación cabalmente a que lo que hagamos, yo oro, sirvo en una comunidad, el que está y lo que hace es servir en una hermandad, en una cofradía, en cualquier movimiento de la iglesia. En este tiempo nos hacemos uno en Cristo, en una conciencia de servicio al prójimo y en un tiempo de entrega, de reconciliación, de volvernos a Dios y retomar nuestros propósitos para cada día ser hijos de Dios efectivos en un servicio que damos en nuestra iglesia. Somos una iglesia que se une para agradecer a Dios. Somos una acción de gracias en este momento de la liturgia de la iglesia, que conlleva también estos aspectos externos, esta fe popular, pero que nos hace uno en Cristo, con un propósito, una sola fe, un solo Señor, como dice la palabra del Señor. Entonces, creo que en esencia para mí es eso, que es un tiempo en el que nos hacemos uno. Y pareciera que no, pero te sorprenderías cuando te das cuenta realmente cómo es lindo ver a ese cucurucho que una vez al año pone lo mejor de sí, en servicio, en actitud, que tiene que ir acompañado de las cosas, de los elementos que ya mencionamos, pero que en principio eso ya es una manifestación hermosa de gratitud a Dios que nos dejamos utilizar y que va definitivamente a traer bendición de muchas maneras, porque Dios es así, para muchas personas que participamos de todos estos actos litúrgicos y de esta fe popular que hace a que nuestra iglesia nos convierta en ese sacrificio de gratitud a Dios. Enrique. Pues una de las cosas que me gusta a mí hacer y decirle a las personas es que de verdad intenten, esfuércense en tener una relación con Cristo Jesús. Porque ahí inicia todo. Inicia la vida eterna. Inicia el proceso de salvación. Es el plan de salvación que el Padre nos otorga. Y cuando nosotros, como dice la palabra de Dios en Jeremías, cuando lo comprendemos y lo entendemos, entonces valoramos la relación. Hoy tienes una oportunidad para dialogar íntimamente con Él. Y le puedes decir aún ahí en andas y ahí bajo cargando, dile: Jesús, tal vez no te he comprendido y no te he entendido, pero hoy acá quiero que derrames esa sabiduría sobre mí y que yo pueda comprender y entender muchos procesos por los cuales estoy acá. Esta es la semilla que tú sembraste para que dé fruto en abundancia. Y Él quiere que ese fruto se dé verdaderamente, porque Él quiere cosechar de ti en todo el año, no solo en la Semana Santa. Que Dios te bendiga en tu momento de intimidad con Él y que de verdad esa semilla cuídala para que dé el fruto en abundancia que Él quiere. Querido hermano Cucurucho, algo muy particular. Cuando vivas este Jueves Santo y cada vez que vayas a la Eucaristía, ten la gran oportunidad de disfrutar el momento. No te distraigas saludando a los que están en las otras bancas. Llega con humildad, con un corazón contrito, porque el Señor no lo desprecia. Y ese corazón abierto a recibir en tu vida al Rey de Reyes, al que te da y que se da en ese alimento para darte fuerzas en tu vida diaria. Cuando retornes a tu banca, querido hermano, hazlo con la mayor tranquilidad, porque ya tú dejaste de ser tú y pasaste a ser un sagrario. Trae dentro de ti a Jesús sacramentado. Regresa a tu banca como sagrario vivo y en ese momento dedícate a orar. No es momento para ver quién te escribió, quién te llamó, para ver el celular, cuánto tiempo falta, para ver el reloj. Es el momento para que como sagrario vivo te engrandezcas con el Señor. Humíllate delante de Él
cuando vayas a la Eucaristía, llega puntual. Y retírate también de manera puntual. No creas que al comulgar ya puedes irte. Vive cada proceso de la Eucaristía, desde la liturgia de la penitencia, la liturgia de la palabra. Escucha la palabra, escucha la homilía. Vive la liturgia del ofertorio. Mira cómo se entrega en el altar lo que se va a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo. Y como bien te explicaba Enrique, en cada ofrenda, no solamente deje tu ofrenda económica para el sostenimiento del templo, también deja tu vida entera. Es un momento particular, porque allí, en la Eucaristía, tus fuerzas se van a rehacer para poder soportar el anda de tu vida cotidiana, para poder soportar el peso que tienes que llevar muchas veces en el sostenimiento económico, cuando a veces no hay ingresos. Es allí. Y recuérdate una y otra vez, que el Señor te lo dice: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida y vida en abundancia. Seguimos camino a la Semana Santa. Pasa un bendecido día. Amén. Está sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos.